En una clínica infantil se ha ido anotando durante un mes el número de metros que cada niño anda seguido y sin caerse el primer día que comienza a caminar, obteniéndose la siguiente tabla de información. Aquí tenemos en esta columna el número de metros que recorre y el número de niños. 1 metro recorren 2 niños, 2 metros recorren 6 niños, 3 metros recorren 10 niños, 4 metros recorren 5 niños, 5 metros recorren 10 niños, 6 metros recorren 3 niños, 7 metros recorren 2 niños y 8 metros recorren 2 niños. Nos piden en el literal A indique el tipo de la variable. El literal B elabore la tabla de frecuencias. El literal C diagrama de barras de frecuencias absolutas. El literal D diagrama de barras para frecuencias relativas. El literal E calcule la mediana, media aritmética y moda. Y el literal F calcule la desviación estándar. En el literal A, donde dice indique el tipo de variable, podemos decir que es una variable cuantitativa continua porque esta variable es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Si ustedes observan, aquí está de manera continua y el número de niños al recorrer esta cantidad de metros va cambiando. Por eso aquí dice asume un número incontable de valores. En el literal B nos pide elabore la tabla de frecuencia. Aquí tenemos la columna del número de metros que para nosotros va a ser XY. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Y el número de niños que es la frecuencia absoluta que se denomina FI. 2, 6, 10, 5, 10, 3, 2 y 2. Podemos sumar todas las frecuencias absolutas para encontrar el número de datos. Aquí tenemos 2 más 6 son 8, más 10 son 18, más 5 23, más 10 33, más 3 36, 38 y 40 sería el número de datos totales de niños, ¿no? La frecuencia acumulada es esta suma. Este 2 lo volvemos a repetir. 2 más 6 sería 8. 8 más 10 sería 18. 18 más 5, 23. 23 más 10, 33. 33 más 3 serían 36. 36 más 2, 38. Y 38 más 2 serían 40. Y esto debe de coincidir. La frecuencia relativa, podemos hallar la frecuencia decimal y la frecuencia en porcentaje. La frecuencia relativa tiene la siguiente fórmula. Es la división de la frecuencia absoluta para el número total de datos. Y la frecuencia en porcentaje es la división de la misma frecuencia absoluta para el número total de datos, pero le vamos a multiplicar por el 100%. Por ejemplo, si aquí tenemos FI dividido para N, es decir, este número 2 lo vamos a dividir para 40 y vamos a obtener en nuestra calculadora 0.05. Luego, FI que vale 6 lo vamos a dividir para 40 y vamos a tener 0.15. Luego, 10 dividido para 40 vamos a obtener un total de 0.25. Luego 5 dividido para 40 nos queda 0.125. Luego 10 dividido para 40, otra vez tenemos el valor de 0.25. Y luego 3 dividido para 40 nos quedaría 0.075. 2 dividido para 40 tendríamos un valor de 0.05 y 2 nuevamente dividido para 40 es 0.05. Esta es nuestra frecuencia relativa en decimal. Y ahora este valor de 0.05 lo voy a multiplicar por 100 para obtener esos porcentajes. Es decir, 0.05 lo multiplico por 100 en nuestras calculadoras. Aquí te va a quedar 5. 0.15 por 100 me va a quedar aquí 15. Todo esto son porcentajes, ¿no? 5%, 15%, 0.25 por 100 serían 25%, 0,125 milésimas nos quedarían 12.5%, 0,25 por 100 nos quedarían 25%,
0.075. Aquí nos quedarían 7,5%. 0,05 por 100 nos quedarían 5%. Y aquí tendríamos a lo último también, multiplicando este valor, nos quedaría 5%. Si sumamos 5 más 15 más 25 más 12,5 más 25 más 7,5 más 5 más 5, en nuestras calculadoras vamos a obtener el valor del 100%. Y también si sumamos, por ejemplo, acá en nuestra frecuencia relativa, 0,05 más 0,15 más 0,25 más 0,125 más 0,25 más 0,075 más 0,05 y más 0,05, aquí obtenemos el valor de 1. Miren, y si multiplicamos 1 por 100, te va a quedar o te va a coincidir con el 100%. En el literal C nos piden diagrama de barras para frecuencias absolutas. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. En el eje de las X vamos a ubicar el número de metros y en el eje de las Y el número de niños, que viene a ser nuestra frecuencia absoluta. Vamos a emplear entonces estas dos columnas para poder graficar. Aquí nos dice número de metros, 1 metro recorre 2 niños. Entonces utilizo mi regla y aquí voy a colocar de 1 hasta el número 2, que tiene esa frecuencia absoluta. Luego 2 metros recorren 6 niños, coloco el 2 hasta el número 6. Luego 3 con el número 10 hasta arriba. Aquí está nuestra frecuencia absoluta de 10. 4 con 5. Aquí está el número 5. Luego tenemos 5 con 10, nuevamente, 5 con 10. Luego 6 con 3, 6, 1, 2, 3 hacia arriba. Aquí tenemos el 3. Luego 7 con 2. Aquí tenemos el número 2. Y luego el número 8 con 2. Tiene la misma frecuencia absoluta. Bien, podemos aquí colocar 1, aquí llega hasta el número 2, 2 llega hasta el número 6, 3 llegó hasta el número 10, el número 4 llega hasta el número 5, el 5 llega hasta el 10, el 6 llegó hasta el 3, el 7 llegó hasta el 2, y el 8 también llegó hasta el número 2. Este sería entonces nuestro diagrama de frecuencias absolutas. También se puede esto graficar en Excel, también se lo puede dibujar también en la herramienta de GeoGebra, ¿no? Así queda nuestro gráfico de frecuencias absolutas. En el literal C nos piden el diagrama de barras para frecuencias relativas. Vamos a hacer dos gráficos, una para la frecuencia relativa decimal y la otra para porcentaje. Utilizamos primero este plano cartesiano. Aquí tenemos el número de metros en el eje de las X de 1 a 8 metros. Y en la frecuencia relativa vamos a colocar en el eje de las Y. Tenemos nuestra valoración, 1 metro
una frecuencia relativa decimal de 0,05. Vamos a graficarla. Ahí está la primera frecuencia relativa. 2 metros 0,15. Y tenemos nuestra segunda frecuencia relativa decimal. Aquí está el 0,15. 3, 0,25. Un poco más arriba, ¿no? Aquí está el 0,25. Tenemos el 4, 0,125. Está aquí en la mitad casi, ¿no? 4. Entre el 0,1 y el 0,15. 0,125. 5, 0,25. Aquí en esta misma parte horizontal. El 6, 0,075. Casi la mitad entre 0,05 y 0,1. Estarían. Siete, 0,05 y el 8 también es 0,05. Entonces vamos a graficarlo aquí. Y podemos colocar esos valores. Para el 1, 0,05 como nuestra etiqueta. Por acá tenemos 0,15, 0,25, 0,125, 0,25, 0,075, 0,05 y 0,05. Este es el diagrama de barra de frecuencia relativa en la parte decimal. Y también vamos a graficar nuestra frecuencia relativa, pero ahora en porcentaje. Asimismo empleamos este plano cartesiano, número de metros en el eje de las X, y en el eje de las Y están los porcentajes. 1 tiene un porcentaje de 5. El 2 tiene un porcentaje de 15%. El 3 tiene un porcentaje de 25. Más arriba, ¿no? El 4 tiene un porcentaje de 12.5, más o menos por aquí. El 5 otra vez con 25. Aquí está el 25. El 6, 7.5, aquí entre la mitad, entre el 5 y el 10, ahí está el 6, 7.5%, y el 7, 5%, y el 8 también 5%. Coloquemos la etiqueta y tenemos 5%, 15%, 25%, 12.5%, 25%, 7.5%, 5% y 5%. ¿Qué nos indica
esto que, por ejemplo, los niños que recorren 1 metro, el niño que anda seguido y sin caerse, hay el 5%. Los niños que recorren 2 metros, que andan seguido y sin caerse, equivale al 15%, y así sucesivamente. El que camina 3 metros hay un 25%. Por ejemplo, el que camina 4, 12.5%. Y así podemos ver, por ejemplo, el de 8, que camina y anda seguido y sin caerse, solamente hay el 5% y el 7% también. Eso significa nuestro porcentaje en esta tabla de frecuencias relativas. También lo pueden graficar en Excel y así queda nuestro diagrama de frecuencias absoluta para literal C, un poco más llamativo, ¿no? Con colores pueden realizarlo. Y también tenemos el diagrama de barra de frecuencias relativas. Miren, aquí está para la frecuencia relativa decimal y por acá tenemos para la frecuencia relativa en porcentajes, ¿no? Con esto entonces culminamos nuestro literal de diagramas de barras para frecuencias relativas. En el literal E nos piden calcule la mediana, media aritmética y moda. En primer lugar vamos a calcular la mediana con la posición de la mediana. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. N, como es par, lo vamos a dividir para 2. Reemplazamos, N vale 40, dividido para 2, me queda un valor de 20. Este vendría a ser la posición de la mediana y tenemos que encontrarla en la frecuencia acumulada. Como aquí no vemos el número 20, vamos a tomar el que le sigue. Por aquí está 18, no hay 20, entonces tomamos el número 23, aquí estaría la posición de la mediana. Y en esta fila, con relación al número de metros, observamos que tenemos el número 4. Tomamos en consideración entonces el número de metros de la variable xy. Podemos decir entonces que la mediana equivale a 4 metros. Para hallar la media aritmética o el promedio, vamos a emplear esta fórmula. X media es la sumatoria de la multiplicación de la variable xy por fi, que viene a ser la frecuencia absoluta, todo dividido para el número total de datos. Hemos elaborado esta columna para encontrar la multiplicación de xy por fi. Xy vale 1 por fi, que vale 2. 1 por 2 serían 2. 2 por 6, 12, 3 por 10 es 30, 4 por 5, 20, 5 por 10, 50, 6 por 3, 18, 7 por 2 serían 14, 8 por 2 es 16. Entonces la sumatoria de xy por fi me va a dar un resultado. Sumando toda esta columna vamos a obtener 162. Bueno, vamos a reemplazar ahora x media. La sumatoria de toda esta columna de xy por fi me queda 162 dividido para el número total de datos, que es un total de 40. Al dividir tenemos el promedio. 162 dividido para 40 me va a quedar 4.05 metros. Esta es la media aritmética, o llamado también el promedio. Y la moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Pero en esta columna observamos el que tiene mayor frecuencia. Aquí tenemos el número 10 y por acá también hay otro 10. Esto significa que va a haber dos modas. Al observar aquí en esta fila, este 10 corresponde a estos 3 metros y este otro 10 corresponde a los 5 metros. Entonces podemos decir que la moda número 1 tendríamos 3 metros y la moda número 2 tendría un total de 5 metros.
Podemos concluir entonces que nuestra moda es bimodal, porque hay dos frecuencias absolutas que son mayores y son iguales, ¿no? En el literal F nos piden la desviación estándar. Tenemos que utilizar esta fórmula. Desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x y, es decir, de las variables menos el promedio, todo esto elevado al cuadrado. A eso le vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta y todo dividido para el valor de n. En primer lugar hemos creado estas dos columnas, una para obtener xy menos x media, es decir, el promedio, y todo esto al cuadrado, y luego estos valores los vamos a multiplicar por fi para poder obtener esta sumatoria de xy menos x media al cuadrado por fi. Entonces, en primer lugar, xy equivale a 1 y a eso le vamos a restar en nuestras calculadoras 4.05 y todo lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a obtener lo siguiente: 9.3025. Luego coloco mi calculadora 2, le voy a restar este promedio de 4.05 y lo voy a elevar al cuadrado y yo voy a obtener 4.2025. El mismo proceso se hace luego con 3 menos 4.05 al cuadrado y voy a obtener 1.1025. Y así sucesivamente. Acá voy a tener 0.0025, por acá tengo 0.9025, y acá tengo 3.8025, 8,7025 y por último 8 le voy a restar 4.05 y también al cuadrado, tendríamos 15.6025. Ahora sí, esta sumatoria de nuestra variable xy menos x media, la sumatoria de todas las columnas elevado al cuadrado, me va a dar como resultado 43.62. Bueno, este valor no lo vamos a necesitar, ¿no? Lo que vamos a necesitar es la siguiente columna. Este número que está en esta columna 9.3025, que equivale a xy menos x media al cuadrado, lo voy a multiplicar por dicha frecuencia, que es el número 2. Aquí vamos a obtener 18.65. Luego 4.2025 lo voy a multiplicar por esta frecuencia 6, tendrías 25.215 y así sucesivamente. Acá nos va a quedar 11.025, por acá tengo 0.0125, acá tengo 9.025, luego 11.4075, luego tengo 17.405, luego tengo 31.205. Esta sumatoria xy menos x media al cuadrado por fi, al sumar todos estos valores voy a obtener 123.9. Esto sí lo vamos a necesitar. La desviación estándar es igual. En el numerador tenemos esa sumatoria, es decir, este recuadro, ¿cuánto nos quedó? 123.9 y lo vamos a dividir para n, que vale 40. Entonces, en la división vamos a obtener el siguiente valor. Tendríamos 3.0975. Y al sacar la raíz vamos a obtener nuestra desviación estándar de 1.75. Las unidades vienen a ser en metros. Entonces, esta es nuestra desviación estándar, 1.75 metros.
Vamos a comprobar nuestros resultados en esta calculadora científica. Vamos a presionar Shift Setup. Bajamos aquí donde dice estadística, es el número 3. Presiono el 3 y vamos a activar la frecuencia con el número 1. Aquí tenemos el 1. Muy bien. Ahora vamos a presionar menú. Aquí está en el número 6 esta estadística. Y vamos a colocar el número 1, una variable. En la columna de las X está el número de metros del 1 hasta el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Vamos arriba. Para el número 1 tenemos 2 y nuestra frecuencia. Para el 2 es 6. Luego viene 10. Luego viene el valor de 5. Luego otra vez el valor de 10. Luego viene 3. Luego tienes 2 y 2. Muy bien, vamos a presionar esta tecla donde dice opción y en el 3 dice cálculo una variable 3. Y aquí observamos que el promedio nos dio 4.05 y vemos por aquí este valor de 162 es el que está aquí. Para sacar ese promedio, ¿no? Nos dio 162, está correcto. Y más abajo tenemos 1.75 que es nuestra desviación estándar. Ahí está comprobado entonces nuestro resultado. Por acá también hay otros valores. Vemos que el valor mínimo es 1. Allá está el 1 y 8 vendría a ser el valor máximo. Veamos acá, aquí está el valor máximo 8. Subimos nuevamente y también la media aquí nos dio, dice media es 4, que era este valor que estaba aquí en la parte central. Entonces hemos comprobado nuestra desviación estándar también de 1.75 metros. Con esto hemos terminado este ejercicio.